Dios les bendiga. Bien, hermanos, abrimos ahí capítulo 16 del libro de Hebreos, de Números. Ya me fui al libro de Hebreos. Me brinqué todo el Antiguo Testamento. Y hace 8 días leímos esa parte de Números 16 del 1 al 4. Y ahí dijo, y Coré, hijo de Izar, hijo de Coad, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y levantáronse contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de nombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basteos, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y como lo oyó Moisés, echóse sobre su rostro. Amén. Tomen asiento. Fíjense bien, hermanos, después de haberse revelado ahí, y nos hace mención de Coré, de Datán, de Abiram, que habían sido los del complot, ¿verdad? Los que se habían unido para esto. Sin embargo, hermanos, Moisés, vimos hace 8 días que lo que hizo fue acercarse a Dios, inclinándose y diciendo, pues el día de mañana Dios va a hacer, dice, y como lo oyó Moisés, echóse sobre su rostro y esperó para que el día de mañana Dios hiciera lo que tendría que hacer. Cuando nosotros vemos esta parte, ¿verdad? Y cuando vemos que Moisés lo oyó, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su grupo diciendo: el Señor dará a conocer mañana por la mañana a los que son suyos. Ahí en Números 16:5. Y dijimos que algunas de las figuras importantes de la historia pudieron haber permanecido anónimas si no hubieran tratado de abarcar más de lo que podían sostener. Pero al negarse a estar contentos con lo que tenían y por tratar de obtener más de lo que merecían, por lo general terminaban sin nada. Coré, uno de los líderes israelitas, era ese tipo de persona. Coré era un levita que servía como asistente especial en las funciones diarias del tabernáculo. Muy poco después de la rebelión contra Dios, ahí en el capítulo 13 y 14 del libro de Números, Coré instigó su propia mini rebelión. Dice que reclutó un comité de quejas y confrontó a Moisés y Aarón. Y dice que la lista de peticiones quedaban reducida a 3. Y la primera era que en la lista de peticiones quedaba reducida a 3. No eres mejor que otro, le dijeron. Todos en Israel hemos sido escogidos por Dios. No necesitamos obedecerte. Fíjense nada más su pliego petitorio de él. Es sorprendente ver cómo Coré distorsionó los 2 primeros puntos, ambos verdades, para llegar a conclusiones erróneas. Moisés podría haber estado de acuerdo en que no era mejor que otro. También podía haber aceptado que todos los israelitas habían sido escogidos por Dios, pero la aplicación de Coré hizo de esas verdades algo que estuvo mal. No todos los israelitas habían sido escogidos para dirigir. Acuérdense que los levitas eran los únicos. La queja oculta de Coré era esta: yo tengo el mismo derecho que tiene Moisés para ser líder. Fíjense cómo se van tergiversando las cosas. Su error no solo le costó su puesto de servicio que él disfrutaba, sino además su propia vida. La historia de Coré nos hace varias advertencias. Una, no permite que el deseo por lo que los demás han hecho lo hagan sentirse inconforme con lo que nosotros llegamos a tener. Quiere decir que no envidiemos lo que otros tienen,
¿sí? Número 2, no tratemos de elevar nuestra propia autoestima atacando a alguien más, cosa que Coré había hecho, ¿sí? Dice, no utilizar parte de la palabra de Dios para apoyar lo que uno quiere. En lugar de eso, permitamos que la Escritura como un todo moldeen nuestros deseos, ¿sí? Y pedirle dirección a Dios, ¿qué es lo que está pasando? No esperemos encontrar satisfacción en el poder ni en la oposición, ni en la posición. Quizá Dios quiera trabajar a través de nosotros en la posición en la cual nos encontramos ahora, no a través de levantarnos contra alguien o contra algunos como lo hicieron Coré, ¿verdad? Para quitar y destituir y poder decir, pues no nada más por ti. Acuérdense que su hermana María también fue igual. Dijo, ¿qué nada más habla por ti Dios? ¿Y qué le pasó a María? Le cayó lepra, ¿verdad? Quiere decir, hermanos, que hasta que no fue y lloró Moisés por ella, se le quitó la lepra. Quiere decir que hasta su misma hermana estaba en una rebelión, ¿no? Había estado en una rebelión así. Sin embargo, Coré fue a más, ¿verdad? Juntó personas, ¿verdad? Y empezó a hacer esa rebelión contra Dios. Sabían que eran del pueblo de Dios, pero que habían sido un pueblo escogido por Dios, pero para servirle habían sido llamados los levitas, ¿no? Y este hombre tenía un servicio muy especial en la adoración diaria a Dios. Sin embargo, él quería ser como Moisés. Pero fíjense bien, hermanos, Moisés no buscó ese lugar. Dios lo llamó como Dios nos ha llamado en el lugar en el cual nosotros estamos. Y eso debe de ser una grande bendición para nuestra vida. Nunca poder tratar nosotros de a través de otra persona o de otro siervo de Dios, hermanos, que esté haciendo las cosas o contra los pastores, contra los líderes, contra los que enseñan la palabra, evangelistas, misioneros, hermanos, de los cuales, hermanos, tenemos mucho que agradecer a Dios por la grande responsabilidad que tienen a través de poder dar la palabra de Dios, ¿sí? Y han sido llamados con un propósito. Sin embargo, siempre iba a haber esa lucha, ¿no? Y Coré estaba haciendo su lucha porque él quería ser como Moisés. Él quería igual, pero él tenía un lugar privilegiado. Recordemos que aún los hijos de Coré escribieron unos cantos y los vemos ahí en los Salmos, ¿sí? De los hijos de Coré, porque ellos servían de esa manera a Dios. Sin embargo, hermanos, vamos a ver la historia de Coré, por qué había tomado esas decisiones tan absurdas y tan irreverentes para con Dios primeramente y para con Moisés, ¿sí? Ahí en el capítulo 16 del 1 al 3 dice que Coré y sus asociados habían visto las ventajas del sacerdocio de Egipto. Y vamos a leer. Dice que Coré, Izar, hijo de Coad, hijo de Leví, y Datán y Abiram, y hijos de Eliab, y Omni, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Dice ahí en el 2, y levantáronse contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de nombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basteos, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros contra la congregación de Jehová? Estaba haciendo esa pregunta, ¿no? Entonces dice, Coré y sus asociados habían visto las ventajas del sacerdocio en Egipto. Vemos que traían, ¿qué? La cultura de Egipto, ¿sí? Y ellos querían ese sacerdocio, ¿verdad? Como lo habían llevado en Egipto. Los sacerdotes egipcios tenían grandes riquezas e influencias políticas, algo que Coré deseaba para sí mismo. Fíjense, no era para el servicio de Dios, sino era para ¿quién? Para servirse a él mismo, ¿sí? Dice, Coré pudo haber asumido que Moisés y Aarón y sus hijos estaban tratando de hacer el sacerdocio israelita la misma clase de máquina política, ¿sí? Pero no era así, hermanos. Las cosas de Dios son tan diferentes a las cosas que se llevaban en Egipto que no podían ser iguales. Ellos estaban trabajando, tanto Moisés como Aarón, para trabajar para Dios. Y era algo que no había terminado de entender Coré, ¿sí?
Dice que él quería ser parte de ella y no comprendió que la ambición principal de Moisés era servir a Dios y no la de controlar a los demás. Y eso es muchas veces lo que llega a suceder cuando alguien sube a algún lugar, y estamos hablando de una postura de servicio a Dios, y cuando alguien cree que es más que los demás, y los servidores somos el servir por igual, hermanos. Somos servidores por igual. Tenemos, por decir, una ventaja de poder haber sido llamados para llevar a un grupo, pero al final somos servidores entre los demás, ¿sí? Aquí venimos y hacemos talento, ¿sí? Cada 8 días Dios proporciona a cada familia para venir a hacer talento, para que vengamos a hacer el aseo, para venir a hacer varias cosas aquí en el templo. Pero créanme, hermanos, que no por el hecho de ser la pastora de este lugar requiero de no hacerlo, porque yo también hago talento. Y cuando hubo oportunidad de venir a hacer el aseo, veníamos y hacíamos el aseo. Se destinó un aseo ahora con Angeluz porque necesitaba de un trabajo. Entonces también la iglesia puede ser fuente de una manera de podernos ayudar así. Pero nunca, hermanos, con la situación de poder decir, servir, poner la mesa. Y ustedes han visto, ¿sí?, la trayectoria de uno del poder servir a los demás. Y yo creo que esa es la parte que a nosotros, hermanos, nos llena de grande bendición, ser poder servidores de los demás. Hay quienes dicen, es que yo vengo como invitado, pero todos tenemos esa situación de servicio, de poder servir a los demás, ¿no? Y esto viene a ser una grande bendición. Y no poder decir, porque tú eres la pastora, tú no haces nada. No, se lleva uno muchas bendiciones, hermanos, a través del servicio. Y es deleitarnos con lo que servimos a Dios. Aquí había Coré asumido que Moisés y Aarón y sus hijos estaban tratando de hacer sacerdocio israelita, ¿verdad? Él quería ser parte de ella, pero no comprendió que la ambición principal de Moisés era servir a Dios y no controlar a los demás. O no nada más digo, pero no hago, sino controlar a los demás. Y ya desde ahí, ¿qué estaba? Mal, estaba Coré. Y ahí en el 16, del 8 al 10, nos dice así. Del 8 al 10, por favor. 16, dice, y dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, haciéndoos llegar así para que ministraseis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estuvieseis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo, para que procuréis también el sacerdocio? Fíjense bien, hermanos, había sido llamado en esos momentos, ¿verdad? Dijo más a Moisés, a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿no? Y le estaba haciendo un recordatorio a esos levitas, que aparte de haber sido llamados para el servicio de Dios, y a través de que Moisés percibió a través del descargo de ellos la verdadera motivación, algunos de los levitas buscaban el poder del sacerdocio. No buscaban el servicio, sino el poder del sacerdocio. Al igual que Coré, a menudo deseamos las cualidades especiales que Dios les ha dado a otros. Coré tenía sus propias habilidades importantes y valiosas. Al final, sin embargo, su ambición de tener más originó que perdiera todo. Fíjense nada más, ¿verdad? Y si leímos el capítulo 16 nos vamos a dar cuenta lo que pasó con él y con sus 2 amigos y con las familias de sus 2 amigos. Dice, una ambición inadecuada es codicia disfrazada, concentrarse en buscar el propósito especial que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y esa es la parte, ¿no? Yo me siento contenta con servir a Dios de la manera que sea. Un día estuvimos en una iglesia, estuvimos en un templo y pudimos empezar a servir de muchas maneras, hermanos.
desde el aseo, desde ¿cómo se llama? El dar los talentos igual, el poder después ya llevar la alabanza, más después pudimos empezar a enseñar, después entramos al instituto bíblico, y esto fue una grande bendición de preparación, pero todo era para el servicio de Dios, no porque buscáramos algo. La verdad que nunca buscamos ser pastores, La verdad nunca buscamos ser pastores. El día de ayer que estuvimos en el entierro de la mamá de Moni, pasó algo bien hermoso, ¿no? Porque yo creo que siempre tenemos una bendición de poder hacer el trabajo que Dios quiere. Y ya al finalizar encontramos a nuestro hermano Enrique, tu hermano Nacho, estaba ahí, estaba su esposa, la hermana Mari, y estaba su hija Erika. A ellas las habíamos visto primero porque ahí estabas tú, Marina. Pero ya cuando íbamos de salida, pues con la primera que nos topamos para despedirnos era con Marina, y el hermano Enrique se hizo así como para allá, ¿no? Pero terminamos de despedirnos de su esposa y de Erika, pero nos fuimos y nos acercamos con él, tanto Mónica como yo, y se soltó llorando el hermano. Hace años nosotros fuimos los que compartimos con ellos la palabra de Dios, y él me dijo, es que usted es mi mamá espiritual, ¿no? Y empezó a llorar y a llorar y a llorar, y lo abracé y lo abracé y le digo, y aquí estamos, hermano, con todo el servicio y con todo el amor para el servicio de Dios. Nunca olvidamos, hermanos, los beneficios que tenemos de parte de Dios para poderlo hacer. Entonces quiere decir, hermanos, que siempre tenemos que ser siervos de servicio, ¿sí? Siervos que podemos servir y que podemos seguir amando, aún dentro de todas las situaciones que se puedan presentar, ¿sí? Porque entonces fingiríamos el amor de Dios, ¿sí? Y dice algo Dios así, que por nuestros frutos seríamos conocidos. No podemos vernos de otra manera sino por los frutos que nosotros tenemos. Y cuando nosotros mostramos los frutos de Dios, y ese es el amor de Dios, pues entonces nos hace llegar hacia las personas, ¿sí? Y muchas veces a lo mejor no nos quieran llegar a saludar, pero nosotros sí tenemos que llegar a hacerlo. ¿Y sabe lo que pasó en ese momento? Fue quebrantado. Porque al amor nunca nos podemos resistir, ni al abrazo, ni al apapacho, ni a lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Eso era lo que hacía Moisés. Aún dentro de las cosas que estaba haciendo Coré, ¿verdad? ¿Qué era lo que estaba haciendo? Tener un diálogo con él, de manera que se viera lo que él estaba sirviendo, ¿sí? De manera que él pudiera ver que el servicio que él tenía era también un servicio a Dios, a lo mejor en otra dimensión, pero al final era un servicio a Dios. No quiere decir que aquí nuestra hermana Angeluz, porque hace el aseo, no tiene un servicio a Dios. Sí lo tiene, y es el mismo como el que viene y enseña, como es el mismo que predica, como el mismo que es líder, ¿verdad? Al final todos queremos servir a Dios, de una manera o de otra tenemos que hacerlo, ¿sí? Entonces, cuando de esa manera nosotros podemos ver esos frutos, son una grande bendición para nuestra vida, y esto nos lo debemos de llevar, ¿no? Como aquí, su ambición de Coré, de tener más, originó que perdiera todo. O sea, lo que Dios le había llamado. Muchas veces hay gente que toma decisiones y se va y ya no quiere más nada, ¿no? Y yo me recuerdo mucho cuando nosotros salimos de la iglesia de acá de discípulos, ¿verdad? Y sí les he platicado en muchas ocasiones que nos hicieron un juicio y fueron y nos dijeron, y le dijeron a Enrique que se iba a morir porque era un rebelde. Y bueno, una situación que nos dejó, ese día que tuvieron esa junta, nos dejó verdaderamente impactados, porque nunca pensamos que en el camino de Dios surgieran este tipo de situaciones. Pero sin embargo, ¿qué fue lo que tuvimos como recurso y como recurrir a qué? Nos recurrimos a las Sagradas Escrituras, hermanos, y estar orando por lo que Dios tenía preparado para nosotros. En ese tiempo, hermanos, ayunamos 3 días para que Dios fortaleciera la parte que nos estaban diciendo. Nos vamos a morir, todos nos vamos a morir. Tarde que temprano todos nos vamos a morir. Pero hablaban de una muerte por rebeldía. Entonces todo eso te hace con hijos chicos. Teníamos
estábamos ya en el instituto. Fueron de las pruebas más difíciles que pudimos tener en el servicio, en el ministerio a Dios, hermanos. Pero a raíz de eso, ¿qué fue lo que surgió? Nació esta iglesia. O sea que tuvo una bendición aún en medio de todas esas situaciones que se vivieron. Al cabo del tiempo, todas las personas que habían ido a hacer ese juicio por nosotras se dispersaron, hermanos. Se dispersaron. Aún el mismo pastor, como se los hemos dicho, perdió hasta su familia. ¿Cuántas cosas, hermanos, se pueden hacer sin el gobierno de Dios? Sin la dirección de parte de Dios. ¿Por qué razón? Porque quería, no sabíamos, así, pero sí había una clase de destrucción para nosotros. Pero al final Dios nos consoló a través de su palabra y esto vino a llenar nuestra vida y hasta el día de hoy seguimos sirviendo a Dios. Enrique ya está allá con el Señor y allá le tocó ya servir de tiempo completo por allá, ¿verdad? Pero aquí seguimos todavía de pie sirviendo a la iglesia. Y esta es la parte, ¿no? Y ver a mis hijos y ver que estamos en este caminar, que perfeccionándonos, porque Dios sigue haciendo una perfección, ¿sí? Y al final, el día que ya no estemos, si están levantados para seguir y con la estafeta de seguir, acuérdense que los levitas seguían la estafeta, ¿sí? Y seguían siendo los sacerdotes. Eso quiere decir, pero un compromiso como Moisés, de santificación, de búsqueda, de orar, de amar al pueblo, aún dentro de las rebeldías que hacían. Porque aún así con Coré, se postró delante de Dios, se tiró su cabeza al suelo y empezó a orar por ellos, ¿sí? Precisamente, ¿por qué razón? Porque Dios no había venido a perder, sino a salvar. Y eso es lo que Dios ha querido, y aún la rebelión de ellos que querían destruir, ¿verdad? Y sacar a Moisés y poder decir, yo Coré estoy aquí, pues vemos las consecuencias que sufrieron grandemente. Si leímos el capítulo 16 y vamos a estar viendo, entonces vamos a concentrarnos y en buscar el propósito especial que Dios tiene para cada uno de nosotros, no el que otro lo tiene. ¿Por qué razón? Porque yo ya tengo el mío. Y cada uno de nosotros vamos teniendo el que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que buscar y agradecer por lo que tenemos. Ahí en el versículo 13 y 14, de ahí de Números, dice, es poco que no hayas hecho venir, que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. O sea, Coré diciéndole eso a Moisés, ¿verdad? Y dice ahí, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Has de arrancar los ojos de estos hombres, no subiremos. Fíjense, hermanos, Dios había prometido. ¿Por qué había sacado al pueblo de Egipto? Porque lo iba a llevar a la tierra prometida. Iban a ser 40 días, pero por la rebelión del pueblo se convirtieron en 40 años. Y decía Coré, nos sacaste de donde fluía leche y miel, pero no se acordaba que eran esclavos, hermanos. Se habían puesto los ojos en lo que habían comido ahí, no en cómo los tenían. Y cuando en nuestra vida nosotros podemos ver de lo que Dios nos ha sacado, de dónde estábamos antes y a dónde estamos ahora por la gracia y la misericordia de Dios, es de poderle agradecer a Dios. ¿Sí? Es de poderle agradecer a Dios. Pero Él, a ver, ¿dónde está la tierra prometida que nos dijiste que fluía leche y miel? Como diciendo, ¿no nos la has dado? ¿Nos has mentido? ¿Nos has mentido? ¿No nos la has dado? ¿Pero qué era? Una rebelión cuando no sabemos esperar los tiempos de Dios. Cuando no sabemos esperar los tiempos de Dios. Queremos que las cosas, hermanos, se hagan como nosotros queremos y en el tiempo que nosotros queremos. Pero si reconocemos que Dios es soberano, Él hace las cosas en su tiempo. Y esos 40 años que tuvo que estar el pueblo hebreo en el desierto, hermanos, tuvo que estar porque tenía que aprender. Y la prueba está que muchos no entraron a la tierra prometida. Algo que debemos de creer es que lo que Dios promete siempre
pero siempre lo va a cumplir. No es algo que a Dios se le olvide. Podrán pasar, ahora en la mañana veíamos que pudieron pasar muchos años para que se tuviese cumplimiento, lo que vimos hace rato en el video. Pero al final se cumplió, tenía un cumplimiento. ¿Qué es lo que pasa en nuestras vidas cuando las cosas no llegan como nosotros queremos? ¿Creemos que Dios no cumple? Te frustras, te enojas, pero ¿sabes por qué nos frustramos y nos enojamos? Porque no estamos en conexión con Dios. Cuando estamos en conexión con Dios, Él nos brinda paz, y la paz es cercanía con Dios. Entonces, ¿qué hace esa cercanía con Dios? Que haces que te sientas con la confianza de esperar el tiempo que sea. A lo mejor yo ya ni lo alcanzo a ver, pero al final va a tener cumplimiento. En eso me queda claro y seguro. Por eso importante es que en nuestra vida le creamos a Dios. Porque creer en Dios, toda la gente puede decir, yo le creo a Dios, yo creo en Dios. Pero creerle a Dios es otra cosa bien diferente. Y creerle a Dios es lo que Dios nos estipula a través de su palabra. Coré estaba diciendo, nos sacaste de allá, donde ahí sí tomábamos leche y miel, y hemos venido a padecer aquí, y no nos has llevado a la tierra prometida, ni nos has repartido las tierras. ¿Lo cumplió Dios o no? Cuando entraron a Josué y a Caleb, les tocó. Pero recordemos que esos dos hombres, ¿verdad?, que los escogieron de las 12 tribus de Israel, fueron los únicos que regresaron, ¿verdad? Cada uno, eran los 12 representando a las 12 tribus, y estos dos regresaron y dijeron, sí vamos a llegarle y sí la vamos a tomar porque Dios nos ha dicho. Y los otros, ¿qué dijeron? No, son gigantes, como langostas nos van a hacer. ¿Y qué infundieron? Miedo y temor. Y eso quitó de ellos el decir que iban a llegar a la tierra prometida. Y no entraron, se murieron. Entonces entraron los que sí creyeron. ¿Cuántos estamos aquí que sí creemos en lo que Dios tiene? Y aún pese a cualquier situación, pese a cualquier circunstancia, hermanos, debemos de creer y confiar en Él. Dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Salmo 27. Quiere entonces decir, hermanos, que en nuestra vida tenemos grandes cosas de veras que de parte de Dios están. Pero aquí había el jaloneo de Coré, de poder decir, no nos has dado nada, seguimos igual, nos has sacado de donde sí teníamos comida, pero no había visto que estaban esclavos, siendo esclavos. Y eso es lo que debemos de ver nosotros. A veces podemos decir, es que antes de llegar a Dios, no hombre, me iba rete bien. Cuando llegué a Dios, las cosas empezaron a hacer tremendas pruebas en mi vida. Pero ¿saben por qué? Porque Dios quiere sacar lo mejor. A veces nos sentimos confiados por lo que tenemos y no en quién tenemos confianza, y que es en Dios. Y esa es la parte que a veces en nuestra vida se disfraza como de algo de decir, no, pues es que caminar en Dios es bien difícil. Sí, nadie dijo que era fácil, pero con Él dice que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Y esa es la parte que en nuestra vida tiene que ser. Y aquí, como acabamos de ver en el 13 y en el 14, dice, una de las formas más fáciles de no llegar a seguir a Dios es cuando miramos nuestros problemas presentes e inflamamos su desazón. Datán y Abirán hicieron justamente eso cuando comenzaron a desear una comida mejor y ambientes más placenteros, que según esto lo tenían allá en Egipto. El lugar que alguna vez desearon abandonar, porque claro que lo deseaban, porque claro que clamaban a Dios y pedían ser liberados, y cuando ya eres liberado, quieres nuevamente irte a poner las esposas, ¿verdad?, para nuevamente ser esclavo. El lugar que alguna vez desearon abandonar, cada vez lucía mejor y mejor. Fíjense nada más lo que a veces podemos ver,
es que en aquel tiempo era mucho mejor. Es que en aquel tiempo tenía esto, en aquel tiempo podía hacer esto, ¿sí? Estando de esclavo. Extrañas esa, qué tremendo extrañar una esclavitud, que si no fuera por su gracia y por su amor, perdidos, ¿no? Cada vez esto lucía mejor y mejor. Por supuesto que no era por la esclavitud o por los capataces, sino por la comida que producía agua en su boca. Eso era lo que les producía, porque nunca mencionaron esclavitud. Allá sí comíamos, allá teníamos ajos, ¿no? Allá comíamos melones, allá teníamos lo mejor, ¿no? Según ellos. Pero ¿qué era lo que tenían puesto su corazón? Dice que de la abundancia ¿de qué? Del corazón habla la boca, ¿verdad? Estos dos hombres y sus seguidores habían perdido completamente su perspectiva cuando quitamos nuestros ojos de Dios y comenzamos a mirarnos a nosotros mismos y a nuestros problemas. También comenzamos a perder nuestra perspectiva. Si sobreestimamos nuestros problemas, podemos obstaculizar nuestra relación con Dios. No permitamos que las dificultades nos hagan perder de vista el propósito que tiene Dios para nuestra vida. Dios tenía un propósito y ellos pudieron a lo mejor ver, y cuando nosotros vemos que pedían pan y les mandó el maná, cuando querían carne, codornices, quiere decir que Dios estaba atento a cualquier necesidad. Dice que durante 40 años no necesitaron ¿de qué? De cambiar sus zapatos ni sus vestiduras, porque no se acabaron. Solamente podemos tener guardada una ropa ahí por no usarla y unos zapatos por no usarlos, y pueden guardarnos a lo mejor 40 años, pero cuando los usas diario se acaban, ¿verdad? Y la vestimenta igual. Sin embargo, aquí había pasado algo. Dios había guardado y había tenido el cuidado de su exterior, pero también quería algo hacer en el interior de confianza en ellos, ¿sí? Ahí en el 16:26 nos habla precisamente y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Fue precisamente cuando ya vino el castigo de ellos. Se les dijo a los israelitas que ni siquiera tocaran las pertenencias de los rebeldes inicuos, ¿sí? Que no las tocaran. En este caso, si lo hacían, mostrarían simpatía por su causa y aceptarían sus principios. Coré, Datán y Abiram estaban retando directamente a Dios y a Moisés. Moisés declaró con claridad lo que Dios intentaba hacer a los rebeldes. Y ahí en el 16, del 28 al 30 nos dice así. Dice: y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hicieses todas estas cosas, que no de mi corazón las hice. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si fueren ellos visitados a la manera de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere una nueva cosa y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieron vivos ¿a dónde? Al abismo, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. ¿Y qué les pasó? Se abrió. Se murieron Abiram, se murió Datán, se murió Coré. Pero ¿saben quiénes no se murieron? Los hijos de Coré. Fíjense que esos no. Ahí está. Ahí estaban. Entonces ahí podemos ver, hermanos, cómo vienen terminando la rebeldía, ¿sí? Cómo viene terminando la rebeldía.
Dice que hizo esto para que todos tuvieran que elegir entre seguir a Coré o a Moisés, el líder escogido de Dios. Cuando Dios pide que hagamos una elección fundamental entre estar al lado de la gente malvada o de parte de Él, no deberíamos de dudar, sino comprometernos en un 100% a estar de parte de con que es del Señor, hermanos. Alguien que divide, alguien que hace, alguien que no, que va en contra de los preceptos de Dios, está en contra de Él mismo. Entonces ahí es a donde debemos de tener mucho cuidado. Aunque las familias de Datán y Abiram fueron tragadas, los hijos de Coré no fueron eliminados. Y vamos ahí ver ahí, si me hacen favor de poner Números 26:11, para que veamos cómo los hijos de Coré no murieron. 26:11 de ahí. Dice, mas los hijos de Coré no murieron. Fíjense, si no dejaron ni tocar las cosas de los de Abidán y Datán, ¿verdad? Eso sí, murieron todas sus familias, pero los de Coré, los hijos de Coré no murieron, ¿sí? Entonces ahí podemos ver, y ahí en el 41, ahí en el versículo 41 de este libro de Números, dice, y el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel, fíjense, no sirvió de escarmiento lo que había pasado. Dice que al día siguiente toda la congregación, no pasaron días, al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. O sea, se los habían tragado, pero la tierra, había venido el castigo por lo que habían hecho. Sin embargo, el pueblo de Dios había sido afectado por la murmuración y estaban haciendo lo mismo, nuevamente nada, estaban contaminados. Entonces dice ahí, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Fíjense bien, fíjense qué tremendo, ¿no? Seguía la rebeldía. Exactamente un día después de que Coré y sus seguidores fueron ejecutados por refunfuñar y quejarse contra Dios, los israelitas comenzaron de nuevo con más quejas y murmuraciones. Su actitud negativa solo provocó que se rebelaran más y que acarrearan mayores problemas. Esto fue que su fe y aliento de pensamientos para rendirse y regresar nuevamente a Egipto. Poderle decir, regrésanos nuevamente a Egipto. No queremos seguir en este éxodo, no queremos seguir en este camino, queremos seguir a lo mismo que nosotros que hacíamos antes allá. Y muchas veces, hermano, caminando a Dios, regresamos nuevamente. Regresamos a lo que éramos antes. Nuestra vida se vuelve nuevamente a querer supuestamente disfrutar de una esclavitud de pecado. Y aquí estaba el pueblo de esa misma manera, de esos pensamientos para rendirse y regresar. El camino para una rebelión abierta contra Dios comienza con la insatisfacción completamente y vivir como nosotros nos parece mejor. Y empezamos a elegir las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y aquí vemos claro el pueblo de Dios cómo se rebeló por estos 3 hombres que estuvieron ahí al frente de ellos, en lugar de motivarlos a seguir adelante y ser un respaldo para Moisés y para Aarón, ¿verdad? ¿Cómo podemos respaldar a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestros maestros? No en la crítica, no en hacer nada opuesto a lo que Dios tiene, hermanos. Estas gentes lo único que hicieron fue rebelarse y encontrar muerte. Es por ello que hoy en esta tarde vemos que tuvo puntos fuertes como líder. Coré fue influyente durante el éxodo. Fue nombrado junto a los jefes de los clanes en Israel en Éxodo 6 y uno de los primeros levitas que fueron designados para el servicio especial en el tabernáculo. Pero tuvo sus debilidades y sus errores. No pudo reconocer la importante posición en la que Dios lo había colocado. Se olvidó de que su lucha era contra alguien mayor que Moisés, que era con Dios, ¿sí? Permitió que la codicia cegara su sentido común, ¿sí? ¿Dejó lecciones para cada uno de nosotros? Sí.
En ocasiones existe una línea muy delgada entre las metas y la codicia. Si estamos contentos con lo que tenemos, podemos llegar a perderlo sin obtener nada. Y eso fue lo que le sucedió a Coré y a sus otros dos amigos. Jesús nos ordenó que aprendiéramos de él dos cosas: mansedumbre y humildad. Esto implica que la rebeldía se puede desaprender y aquellas virtudes incorporar. La rebeldía se puede quitar y la puede quitar Dios, ¿sí? Y podemos desprendernos de aquellas cosas que no nos van a aprovechar. El rebelde es alguien indócil, desobediente, opuesto con tenacidad, una persona que no cede a la razón y difícil de educar. El pecado de Coré consistió en rebelarse contra la autoridad legítima. Uno de los elementos a reconocer en las personas rebeldes es su falta de empatía y de armonía. Son las que nunca están contentas con nada, ¿sí? Todo les causa empatía. La rebeldía es un estilo de vida que nos separa de Dios. El paso del tiempo, este vicio del alma, multiplicó el desarrollo de las facultades con las que Dios había dotado a Coré, un servidor, para que estuviera al pendiente de lo que era trabajar en la obra de Dios. Coré tuvo una actitud atravesada, y es que su desacuerdo no nació de una sana preocupación, sino de un corazón rebelde. Su oposición al liderazgo no fue un análisis objetivo, ni por un criterio que lo llevó a alarmarse. La rebeldía no puede llevar a tener una permanente disputa ante la autoridad. Evidentemente, Coré no tuvo la sabiduría para comprender que la autoridad puesta sobre él fue dada por Dios. Y cuando nosotros no reconocemos quiénes estas autoridades las tenemos puestas por Dios, entonces queremos derribarlas, ¿verdad? Las personas con actitud rebelde son inundadas por el orgullo, la autosuficiencia, el egoísmo y la ceguera ante la realidad. Decidamos marcar la diferencia en nuestras áreas de influencia con un saludable respeto hacia la autoridad. Señor, permítenos honrar a la autoridad que has puesto sobre cada uno de nosotros. Y nos vamos a quitar un grave problema. Vimos la historia de Coré, una historia que terminó muriendo los 3 y 2 de sus familiares, los hijos de Coré todavía rescatados. Los otros 250 pues seguramente que no se quedaron ahí, no entraron a la tierra prometida. Quiere decir, hermanos, que todos, ¿no? Todos murieron. Entonces quiere decir, por eso la importancia de leer, hermanos. Mientras no terminemos de leer, no vamos a seguir aprendiendo. Cuando nosotros aprendemos lo que hoy en esta tarde hemos visto y aprender a leer, vamos sabiendo paso por paso lo que va sucediendo. Murieron porque estaban igual que ellos, de la misma manera. Los que no le creyeron a Dios, ellos fueron los que se perdieron. ¿Mande? 14,000, las que entraron. Los que se murieron en el... Ok. Entonces quiere decir que nuestra vida, hermanos, está sobre la obediencia, ¿sí? Sobre esa obediencia. Pero hoy, a lo que hoy estamos tratando en esta tarde es que si nos rebelamos contra cualquier situación, hermanos, no nos estamos rebelando contra ellos, sino contra Dios, que es el que los puso. Amén. Así es que en esta tarde vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a ver lo que realmente Dios tiene para nuestras vidas. Y esos clanes que luego se llegan a armar de divisiones, de murmuraciones, hermanos, vemos en lo que vienen terminando, ¿sí? Cuando nosotros, a veces hablan tantas cosas de cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque pues vivimos en un mundo, hermanos, donde estuvimos muchos años metidos y seguimos en este mundo, mas Dios nos sacó de hacer las cosas que se practicaban en este mundo, mas ahora Dios tiene un plan perfecto y completo para la vida de nosotros. Así es que hoy en esta tarde tenemos que poner nuestro corazón dócil, sencillo, obediente, ¿verdad? Y cuando haya situaciones de murmuraciones, de hacer cosas, hermanos, que van en contra de los preceptos de Dios, tengamos cuidado,
porque aquí tuvimos una lección de rebeldía, la vida de Coré, de Abidán y Datán y Abidán. Quiere decir que en nuestra vida, hermanos, estamos a lo mejor con este tipo de personas a nuestro alrededor, pero podemos saber que si Dios nos revela lo que es de Dios y respetamos a nuestras autoridades, vamos a ser bendecidos. Amén. Padre, te adoramos, Señor, te agradecemos esta tarde, mi Dios, por habernos permitido en esta palabra, Señor, haber visto, Señor, lo que sucedió en la vida de Coré, de Abidán y de Datán, Señor. Y realmente podemos entender, Padre, que nadie puede ser, Señor, en contra de ti primeramente y contra aquellos que has levantado, Señor, como puesto, Señor, al frente al servicio tuyo, Señor. Permítenos ser obedientes, todos tenemos una autoridad arriba que obedecer. Ayúdanos, danos bendición, Señor, danos obediencia, Señor, y si algún día nosotros podemos tener algo que aceche en nuestra vida para ponernos en rebeldía, danos este recordatorio que hoy tuvimos, Señor, para poder ministrar a la gente que venga con esa disposición, Señor, para poderla sacar de esa negatividad en la cual está viviendo, Padre. Hoy te adoramos, Señor, bendecimos nuestra vida, Señor. También puede ser aún sin influencias de otras personas. Nosotros mismos podemos estar poniendo en nuestra mente y en nuestro corazón cosas negativas, Señor, que lleven a apartarnos de caminar en ti. Tú eres nuestra máxima autoridad. Tu palabra, Señor, nos guía hacia toda verdad y hacia toda justicia, Señor. Esto, mi Dios, debemos de recordarlo siempre. Padre, te adoramos y bendecimos tu nombre. Y en esta tarde te damos muchas gracias por esta palabra. Hay una alerta, Señor, en nuestra vida y ayúdanos, Señor, a ser más que vencedores en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos enseñó humildad, Señor, y sumisión. Y esto, Padre, agradecemos infinitamente por todo lo que vemos a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy agradecemos infinitamente por Cristo tu Hijo, Señor nuestro. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos, y no olvidemos esta parte que hoy vimos.